Ya. Ok, y el sábado tuve que suspenderles la clase, pero bueno, era feriado el día anterior y me suspendieron el examen, casi me corto las venas, pero ya no les podía decir que se venía a la clase, pero no importa. Vamos a recuperarnos esta semana, ¿ya? Entonces, esta dipirona o metamizol, analgésico antiinflamatorio, como antipirético no le gana a nadie, antiinflamatorio baja intensidad, lo que sí es el único antipirético que de momento tenemos para vía parenteral. Y sí lo podemos usar como coadyuvante en dolor tipo cólico porque nos liberaba el óxido nítrico, ¿no? Entonces eso es una ventaja extrema, muy característico de él. Probablemente esta dipirona tiene un efecto, un mecanismo de acción diferente a inhibir a la ciclooxigenasa y tiene una acción central, ¿no? Porque produce una analgesia para una moderada intensidad. Dosis techo, ¿cuánto era la dosis techo de la dipirona? La tenemos enfrente, 2 gramos de una sola vez, eso es dosis techo, es 2 gramos por vez. ¿Hasta cuántas veces puedo usar 2 gramos por vez? Hasta cada 6 horas, incluso cada 4, ¿ya? Pero si con 2 gramos no consigo analgesia, ya no la voy a conseguir. Muchos estudios la comparan a esa dipirona con la morfina, con la meperidina, que ellos son derivados de morfina, ¿no? Bueno, la morfina es morfina. Es un hipnoanalgésico, quise decir. Lo compara con los hipnoanalgésicos, meperidina, morfina, dosis baja. O sea que probablemente, además de inhibir la ciclooxigenasa, tenga algún efecto central, ¿no? Su semivida es corta, pudiéramos usar hasta cada 4 horas sin problemas. Sí, hemos visto que su mecanismo extra de acción es la vía del óxido nítrico, entonces un relajante en músculo liso, haciendo apertura de canales de potasio. Al abrir canales de potasio, entra potasio, hiperpolariza la célula. Al hiperpolarizar la célula no hay conducción nerviosa, entonces es un efecto analgésico, probablemente el que se lo relaciona con la relajación de músculo liso y pudiera ser un antiespasmódico. Por lo tanto, es un analgésico como antiinflamatorio muy poco antiinflamatorio, como antipirético el mejor de momento. ¿Quién se acuerda el efecto adverso importantísimo de la dipirona? ¿Por qué la dipirona fue retirada del comercio hace muchos Aplasia años? celular, doctora. ¿Y es reversible o irreversible, Boris? Irreversible. ¿Cuánto sacaste en tu examen, Boris? 0. ¿En serio? Sí, Pi. ¿Por qué? ¿Porque no fuiste o por qué? Me está en amarillo mi nombre, doctora. Ah, ok. Ya voy a hablar contigo. Ok, vas a ir ese día que yo revise los exámenes, ¿ya? Sí, doctora. Vamos a conversar. Bueno, entonces el efecto antipirético no le gana a nadie de momento, antiinflamatorio muy bajito, ¿ok? Luego, en sus reacciones adversas, me dice ahí Boris, anemia plástica, efectivamente. Irreversible. Paciente que hace anemia plástica necesita un trasplante de médula. Está dentro de sus reacciones adversas. Está dentro de otras, como una agranulocitosis. Sí, señor. Esto es reversible. Fíjense que la casuística no es muy alta. Es 5 a 8 casos millón de habitantes por año. La anemia plástica 2 a 3. Sin embargo, pese a que fue retirada del comercio y se vuelve a colocar en su prospecto esta probabilidad o casuística de hacer esta reacción adversa tan importante, muchos de los fármacos también la producen y se lo usa más indiscriminadamente. Por ejemplo, el diclofenaco tiene casi la misma probabilidad de hacer anemia plástica. El tema de encontrar o pesquisar, como dicen los brasileños, encontrar las RAMs no es tan fácil relacionarla con el fármaco. ¿Por qué? Porque yo tomo hoy dipirona. El que va a hacer anemia plástica probablemente hay un déficit de un sistema enzimático. No la va a hacer mañana ni pasado ni de acá a 14 días. Generalmente tarda meses o años. Entonces es muy difícil relacionar justo ese fármaco con ese efecto adverso tan severo, ¿no? A nivel gastrointestinal,
¿Es gastrolesiva? Sí, probablemente un poco menos que los otros AINES, porque probablemente su mecanismo extra de acción no es gastrolesivo. Sin embargo, si hay una gastritis, sí nos va a producir una irritación gástrica, relativamente buena tolerabilidad. Puede haber complicaciones hemorrágicas, sí, pero ¿qué diferencia tengo entre esa dipirona y entre un ácido acetil salicílico, por ejemplo, con 100 miligramos? Que el ácido acetil salicílico es antiagregante plaquetario irreversible hasta que la plaqueta se muere. Hoy tomo mi ácido acetil salicílico y todas las plaquetas que están en mi organismo quedan inhibidas. Las que yo voy a producir mañana no. Si no vuelvo a tomar la aspirineta, no. ¿De acuerdo? Por eso es que la retiramos 5 o 6 días antes de hacer algún procedimiento. En cambio, la dipirona está haciendo su efecto y se va la dipirona porque ya cumplió su semivida y es reversible el efecto. O sea que las plaquetas, una vez ya no están bajo el efecto de la dipirona, ellas recuperan. Eso es importante. ¿Por qué había hipotensión? Esta RAM es importantísima. Por el óxido nítrico, ¿verdad? Sí, por su mecanismo de acción relacionado al óxido nítrico. Y es importante este efecto adverso, sí. Puede hacer un colapso cardíaco, porque reflejamente me va a dar taquicardia. La hepatotoxicidad es muy baja, mucho menos que un paracetamol. Una parada respiratoria está relacionada, ¿saben con qué? Con una administración rápida. Yo que les he recomendado toda la vida en dipirona. Darlo diluido y lento. Sí, señor, listo. Bien, Pedro. Hemos visto ya las dosis, la anterior clase, esto voy a pasar un poquito. Desaconsejado bolos, ya, por favor, por no decir contraindicado. Ya no es una emergencia, baja la temperatura, vaya poniendo paño, que vaya entrando la dipirona. Como analgésico para un dolor extremadamente severo no está indicado, ahí se usa morfina, o sea que no tengo por qué ponerlo en bolo, ¿no? Y el gran problema de nuestro sistema de salud es que a veces están saturados y es una enfermera para muchos pacientes, entonces es muy difícil que una enfermera se quede 20 minutos colocando, posible. Siempre hacer un microgotero, 100 ml de preferencia, peor si son 2 gramos, que pase lento, ¿ya? Lento y diluido, esa es la clave del éxito con la dipirona. Bien, 2 gramos diluidos en 50 o 100, pasar en 15, idealmente en 30 minutos. Exacto. ¿Qué les dije de la perfusión continua? Ahí me quedé en la anterior clase. ¿Quién se acuerda? Yo les decía que en un paciente postoperado, donde yo sé que hubo manipulación y hay mucha prostaglandina, es mucho más óptimo colocar su dipirona, la que yo voy a colocar en 24 horas, colocarla en un suero fisiológico a 14 gotas por minuto para que entre en 24 horas. Y vamos a poner la dosis de todo el día, o sea que puedo poner 6 o 8 gramos, que es su dosis plena, su dosis techo es 2 gramos cada 6 horas. Entonces puedo poner los 8 gramos a goteo a 14 gotas por minuto. 14 gotas por minuto significa que va a entrar en 24 horas. Entonces, esa es la mejor analgesia en un paciente. Es mucho mejor que colocarlo cada 6 horas o cada 8 horas. Y yo les decía que nunca en un postoperado pongan PRN por razón necesaria. Primeras 48 horas, ideal que entre en infusión continua, pero claro, para que entre en infusión continua hay que estar chequeando al paciente, hay que tener una bomba de infusión. Es lo ideal, es más fácil que regularlo, ¿verdad? Con el regulador que trae el equipo de suero, pero fuera lo ideal, siempre antecedente al dolor, ante estar un pie adelante del dolor. ¿Por qué? Porque una vez que se desata el dolor, así sea postoperatorio, es más difícil controlarlo. En cambio, si va entrando a infusión continua, es más difícil que dispare el dolor, ¿ya? Eso es importante. Como es una INE y de pronto es un postoperado, había una importante manipulación, mucha liberación de prostaglandina, cirugía muy dolorosa, en el mismo suero, ¿qué puedes colocarle? Un hipnoanalgésico, por ejemplo, un tramadol, que es un derivado de morfina. Entonces puedes combinar los dos perfectamente. Estoy hablando de combinar una INE con un hipnoanalgésico en la misma solución y le dejas la analgesia a tu paciente para las 24 horas en infusión continua, idealmente hacerlo por 48 horas.
Y después de 48 horas ya vas midiendo la tolerancia al dolor para ir cambiando el esquema. Tramadol ya lo vamos a estudiar, es un hipnoanalgésico. Puede hacer depresión respiratoria, pero en infusión continua a una dosis adecuada no lo va a hacer. Puede hacer un poquito de estreñimiento, entonces revisar la función intestinal. Puede provocar náuseas, más la manipulación de la cirugía probablemente también y de los anestésicos. Entonces preventivamente también puedes dejar un antiemético oral, ¿ya? Bueno, aquí hay algunos estudios donde muchos defienden a la dipirona para un dolor moderado. ¿Y con quién se compara? Si yo tuviese que preguntarme, ¿y qué AINES tengo para un dolor moderado? Ketorolaco, ketoprofeno y dipirona. Es como que los tres se corretean la tuja, digo yo, ¿quién gana de los tres? Y hay muchos estudios comparativos. Entonces, hay algunos que te dicen que ketorol es inferior al metamizol en dolor postoperatorio. ¿Por qué? Probablemente porque el metamizol a 2 gramos, estoy hablando dosis techo, como un ketorol a 60 miligramos, ¿no? Por dosis. Probablemente en este postoperatorio, porque es relajante músculo liso, entonces tiene un extra, la dipirona, muy importante para cuando hay un dolor visceral. Mejora mucho la efectividad combinado con tramadol, la dipirona, claro que sí. Estoy ya en el segundo escalón de la OMS. El primer escalón de la OMS se dice use solo un AINE, el que usted elija, según si quiere más analgesia, más antiinflamatorio, más acción antiinflamatoria, a dosis techo. Si con ello usted no controla el dolor, aumente al segundo escalón, mantiene el AINE y va a aumentar un himno analgésico. ¿Alguna duda de dipirona? Esa ya la habíamos revisado la clase anterior. ¿No? Bueno, vamos con el ketorolaco. El ketorolaco de pronto fue un fármaco extremadamente, entró con bombos y platillos, diría yo, porque dentro de los AINE probablemente sea uno de los que controla más el dolor. Para un dolor de intensidad moderada es un buen fármaco. Y de pronto, una vez que se lo lanza y casi comparado con bajas dosis de morfina, su efectividad, se lo retira del comercio. ¿Quién sabe por qué? ¿Nadie? A ver, opine el que leyó la clase que yo estoy dando hoy día, que ya llevo 3 días creo con Aine. ¿Nadie leyó la clase? Están estudiando medicina, no se olviden. Todo lo que avanzamos es para sus pacientes. El ketorolaco se retiró del mercado porque provocó sangrados en un postoperatorio terrible. ¿Y en qué paciente provoca sangrado? Cuando usas una dosis mayor de 120 miligramos por día en jóvenes y tercera edad, inclusive arriba de 60, y cuando lo usas por un tiempo mayor de 3 días. Y a veces ustedes ven los pacientes internados y van pasando visitas, entonces un médico hoy, otro mañana, así normalmente los que van rotando por turnos, ¿no? Y normalmente pasan y dejan los fármacos sin contar los días que llevan usando, ¿no? Entonces ahí se vio una casuística extremadamente alta del ketorolaco provocando sangrados. Después de aquello se hace una revisión a su literatura, a su bibliografía, y se lo vuelve a reintroducir porque es un excelente analgésico para un dolor de intensidad moderada, incluso. Entonces ahí dice que recomendado no dar más de 120 miligramos por día en jóvenes y tercera edad, no más de 90 miligramos, ni usar por más de 3 a 5 días, y en cuanto pueda pasa de la vía endovenosa a una vía oral. Eso ocurrió con el ketorolaco, ¿no? Entonces siempre se los cuento eso para ustedes recordar. Si bien ketorolaco es un magnífico analgésico para un dolor de intensidad moderada, su gran problema es su asociación con sangrado, dosis alta o por un uso sostenido. Bien, el ketorolaco tiene una analgesia marcada. Probablemente sea uno de los de mayor intensidad para el dolor. En un dolor menor o crónico no tiene sentido utilizarlo. Sí es una buena indicación dolor postoperatorio en el corto plazo. Este corto plazo es de oro. ¿Por qué? ¿Por qué dicen el corto plazo? ¿Con qué está asociado?
usar más de 3 a 5 días. Creo que no escuchan mi clase ustedes. Acabo de decirlo. Con la RAM, doctora, entonces sería de las hemorragias que van a provocar en pacientes postoperatorios. En cualquier paciente, en el postoperatorio mayor tiene más riesgo de sangrado, pero en cualquier paciente, probablemente más de 3 a 5 días se asocia con hemorragia y sangrado. Bien, Lismer, ¿ok? Traumatismo, está bien. Intensidad moderada a severa. El dolor nefrítico es un buen analgésico. Como antiinflamatorio se aplazó. Fíjense ustedes, como analgésico espectacular, pero si lo que yo quiero es antiinflamar, ¿quién le va a ganar? Un diclofenaco, un ibuprofeno, una indometacina, un naproxeno. Va a ser más antiinflamatorio, este es más analgésico. Entonces esa característica es extremadamente importante. Bueno, el ketorolaco, perdón. Ya, las vías de administración la podemos dar por vía oral, sí. También es muy liposoluble, se puede dar sublingual, sí. ¿Qué ventaja tiene sublingual? Colocas debajo de la lengua, se disuelve rápido, la analgesia es rápida, pero dura poco, ¿ya? Ahí estuve revisando en los exámenes algunos conceptos extremadamente errados en farmacocinética. Luego voy a preparar los más relevantes para aclarárselo. Ojalá tengamos por lo menos unas cuantas clases presenciales hasta antes de fin de año, ¿no? Me gustaría revisar todos esos conceptos que yo los he visto errados en el examen para tratar de mejorarlo, ¿ya? Entonces, acuérdense que sublingual se absorbe rápido. Se absorbe rápido, pero va a durar poco. O sea que es un fármaco como para ser utilizado de emergencia por vía sublingual. En vía oral tenemos una buena absorción, 30, 40 minutos, ya tengo buen nivel en sangre, pero ¿de qué va a depender? ¿Estómago vacío o estómago lleno? Si mi estómago está vacío, ¿en cuánto tiempo va a llegar el fármaco a sangre? Si está vacío mi estómago. En menos tiempo, doctora. 10 minutos ya tienes, bien, Boris. Pero si yo recién almorcé y me tomo el fármaco, tiene que abrirse todavía el píloro y recién va a dejar pasar el fármaco y el píloro no se va a abrir hasta que todo el bolo alimenticio esté preparado, ¿no? Y va a depender de qué comí, si comí proteínas, si comí carbohidratos, si comí lípidos, para que él haga su apertura, ¿no? La biodisponibilidad espectacular, espectacular, porque es muy buena, y cuando digo espectacular es porque es muy liposoluble, y porque es muy liposoluble se va a absorber sublingual. Y a veces hay una mala utilización, pues el ketorol muy a menudo sublingual sirve para sacarte de una emergencia, pero no para mantenerlo como una medicación, ¿no? Principalmente por sus RAMs. Su semivida en disfunción renal se nos hace un poquito más larga. En la tercera edad un poquito más larga porque va a ser biotransformado un poco más lento y eliminado más lento. En adultos jóvenes es corta, por eso lo utilizamos cada 6 o cada 8 horas. No atraviesa barrera hematoencefálica, biotransformación muy bajita, glucurono-conjugación. Casi todo se va sin biotransformarse, entonces en una insuficiencia hepática lo puedo usar sin ningún problema el ketorolaco. Más en una insuficiencia renal no. ¿Por qué? Porque el fármaco se va por el riñón el 90% y activo, se va inalterado. Entonces siempre yo tengo que ver una dosificación renal cuando hay paciente con insuficiencia renal. Solo un 10% que sufrió glucuronoconjugación es biotransformado y se va por la vía biliocecal. Bien, ¿qué dosis vamos a usar? En vía oral puedo usar 10 miligramos cada 6 a 8 horas, sí. Puedo usar 20 miligramos cada 6 a 8 horas, sí. Esto que he puesto acá en rojo para mí es extremadamente importante. Muchos lo usan de muy largo plazo. Puede que nunca haya un sangrado, pero si hay un sangrado va a ser importante. Una úlcera gástrica terrible, ¿no? Y cuando hay una úlcera gástrica y hay sangrado, a veces una emergencia. 0,2 miligramos por kilo DO significa dosis, esa dosis la podemos usar hasta cada 6 horas. ¿Cuál será la dosis techo? Yo mucho insisto en AINE en dosis techo. Estamos viendo solo lo que más utilizamos. Ya vimos dipirona, dosis techo. ¿Cuál era la dosis techo de dipirona? 2 gramos, doctora. 2 gramos. Endovenoso.
¿ok? Y acá endovenoso, en ketorolaco, hasta 90 miligramos, hay literatura europea que te dice hasta 120 miligramos, ¿ya? O sea que ahí pueden encontrar un poquito de contrariedad. Americanos dicen hasta 90, Unión Europea hasta 120 miligramos como dosis muy máxima. ¿Y qué dice aquí para los más añosos? 60 miligramos día, dosis techo. No más de 5 días, o sea, acá ya te da 5 como un tope máximo. He visto pacientes con 14, 21 días de ketorolaco, no tiene sentido. Siempre iniciar con dosis más baja y de ahí se va elevando, eso es siempre así. En vía oral su dosis techo es 40 miligramos día. Si con 40 miligramos no consigues controlar el dolor, acá es 40 miligramos sí, por día, está bien, es 10 miligramos cada 6 horas. Es una dosis bastante segura. ¿Puedo subirme un poquito más, hasta 60 inclusive, como da la Unión Europea? Sí, pero lo recomendado es 90 endovenoso y 40 miligramos por vía oral. ¿Qué recomendación? Estados Unidos dice no superar los 5 días. Duración máxima recomendada por vía parenteral, 2 días. ¿Qué se llama cuando yo paso de una vía parenteral a una vía oral? ¿Terapia? Terapia secuencial, doctora. Eso, José. Terapia secuencial. Y es importante, ¿no? La vía parenteral no deja de ser una vía de entrada para una probable infección. Entra rápido, se va rápido. Entonces, cuanto antes yo estimule ya la vía oral, es mejor, siempre y cuando el paciente esté en condiciones, que ya no esté NPO, que no esté nauseoso, que no haya vómito, que esté consciente. Pasar al tratamiento oral lo antes posible, hacemos nuestra terapia secuencial. Perfecto. Bueno, el ketorol, ¿cómo lo administramos? Por vía parenteral. ¿Puede administrarse en bolos? Sí. A mí no me gusta en bolo, a mí me gusta diluido y lento, porque muchas veces los fármacos lo que provocan es shock de velocidad. En bolo directo la literatura te dice no en menos de 15 segundos. Ahí un poquito habrá que pararse al lado de la licenciada a ver en cuánto tiempo administra, ¿no? Pero lo ideal para mí es siempre diluido y por lo menos en 10 a 15 minutos. Pero este sí se puede colocar en bolo con mayor margen de seguridad que una dipirona. Infusión continua, lo que da muy buen resultado. Si tu paciente tiene un dolor importante, hacemos 30 miligramos de inicio. Este bolo para mí siempre tiene que ir diluido y lento, ¿ya? Eso no lo negocio. Y después de haber administrado la primera dosis, ya se pudiera hacer una infusión continua, con todo lo que me queda de dosis para ese día, que se habla de 90 o de hasta 120 miligramos, y lo hacemos a 2.5 miligramos que ingresen por hora. Eso es una buena analgesia cuando yo la hago en infusión continua. Si uso dipirona, ya no uso ketorolaco. Si tu paciente sangró mucho, una histerectomía importante, mucho sangrado, no uses ketorolaco y quédate con dipirona e infusión continua. No logras controlar el dolor, fue muy dolorosa la cirugía, mucha manipulación, auméntale un hipnoanalgésico, un tramadol, buena combinación. Como va a ser vómito, haces un antiemético también. Sí se puede diluir en fisiológico, en glucosado o dextrosa al 5%, Ringer normal y en Ringer lactato sin problema. No mezclarse, esto es importante, no mezclar en la misma jeringa con morfina, ¿ya? Ni con meperidina. Estos son hipnoanalgésicos porque pueden precipitar al ketorolaco. A veces estamos preparando para que entre en infusión continua, que sí se puede combinar el ketorolaco con un derivado de morfina. Pero si los dos se encuentran sin diluirse cuando los sacas de la jeringa, sí hay riesgo de precipitado. Y nada que precipite tiene que entrar por vía endovenosa jamás, ¿ya? ¿Qué se tiene que hacer? Usas una jeringa para colocar el ketorolaco dentro de tu solución, usas una jeringa diferente para usar un hipnoanalgésico dentro de la solución y pueden entrar juntos. Lo que no pueden es encontrarse cuando están concentrados en la ampolla en la misma jeringa. ¿Quedó clarinísimo? Todas estas recomendaciones que les doy es la letra muy chica de las literaturas, ¿ya? Pero es importante porque estoy haciendo mucha relevancia en lo que más usamos como analgésico. Entonces tienen que
Tomar buena nota. Ya, si el ketorolaco es insuficiente a su dosis techo, ¿cuánto era la dosis techo endovenosa adulta? 90 miligramos, doctora. Bien, Boris, 90 miligramos, inclusive hasta 120, siendo un poco exagerado. Si con esa dosis techo no consigo analgesia, sí lo puedo combinar con un opioide, ¿ya? El opioide ya lo vamos a ver enseguida, puede ser un ketorolaco, puede ser un derivado de morfina, puede ser una meperidina. Administración estaría indicada para un postoperatorio. Cuando digo postoperatorio inmediato, es que estoy segura que va a haber dolor. Nunca dejen algo por razón necesaria. Ese PRN ahí es un error. Haz buena analgesia, 48 horas. Si hay buenos analgésicos y con mucho margen de seguridad, el paciente no tiene por qué sentir dolor. Siempre uno dice, ay, me voy a operar, tengo que prepararme para el dolor. No, no debería. Si hay analgésicos y bien utilizados, el paciente no debería sentir dolor, ¿no? Cuando el dolor es severo, ok. El riesgo de hemorragia aumenta si lo combinas con cualquiera, claro que sí. Acuérdense que todos son gastrolesivos. Con una aspirina no se te va a ocurrir nunca, nunca asociar. Si vas a usar el ketorol, ¿tiene sentido que lo combines con ibuprofeno, con dipirona, con aspirina? No. Usa uno de ellos. ¿Quieres más analgesia? ¿Quieres más acción antiinflamatoria? ¿O solo quieres una acción antitérmica? Usa uno a su dosis indicada y ya está. ¿Qué reacciones adversas importantes del ketorolaco? Las más importantes para mí, que no se tienen que olvidar nunca, es el aumento del riesgo de sangrado. La hemorragia relacionada o a dosis muy alta o a insuficiencia renal o a un uso mayor de 5 días, que otras literaturas te dicen 3 días no más, ¿ya? Ellos inhiben agregación de plaqueta en el postoperatorio si es muy sangrante, fue muy sangrante la cirugía, no es ideal. Sistema nervioso central, puede haber un poco de somnolencia, excitabilidad, eso en unos somnolencia, en otros excitabilidad, es muy variable. Gran parte de la RAM es dosis dependiente. Si es dosis dependiente, es que debo cuidar la dosis. Nunca daré un ketorolaco si no sé la función renal del paciente. ¿Por qué? Porque se eliminaba el 90% sin biotransformarse por el riñón en forma activa. Y si el riñón está filtrando menos, el fármaco no se va y el fármaco está activo. Puede haber edema, puede haber hipercalcemia, hipotensión, eso es más difícil de acordarse. Un broncoespasmo, como todo fármaco que va a ser reacción de hipersensibilidad, ¿no? Estoy bloqueando la principal vía de la inflamación, queda la vía alterna, vía de los leucotrienos. Pacientes susceptibles, muy frecuente broncoespasmo. Como que son pacientes que ya tienen el antecedente de asma y disnea. ¿Saben por qué, no? Lo acabamos de explicar. Porque me estimula la vía alterna de la inflamación. A nivel cardiovascular puede haber hipertensión. ¿Por qué? Principalmente porque son nefrotóxicos y porque inhiben a la antidiurética. Entonces eso tiende a hacer mayor retención de líquido, tiende a haber hipertensión. Como todo fármaco puede hacer una destrucción de los elementos formes de la sangre, en este caso de plaquetas, una púrpura trombocitopénica, sí. A nivel urogenital puede llevar a insuficiencia renal, sí, porque son fármacos nefrotóxicos, son fármacos que inhiben antidiurética, son fármacos que los que tendré que dar siempre que tenga buena función renal, porque se elimina en forma activa 90%, importantísimo. Alteraciones en el gusto, siente el paciente cuando lo está usando, tinnitus. Esto como cualquier fármaco, desde un rash hasta un shock anafiláctico, y si atraviesa barrera hematoencefálica puede hacer somnolencia, madreo, sudoración, convulsiones. Estos son efectos adversos muy de baja casuística, pero está dentro de lo posible. Siempre que colocas un fármaco o que aparece un problema de salud nuevo, siempre tienes que tener en tu mente de relacionarlo con qué fármaco recibió. Causa-efecto, coloco este fármaco, aparece esto nuevo, ¿no? Un tinnitus, un mareo, convulsiones, euforia, depresión. Siempre tengo que tomar en cuenta que pudiera ser un fármaco el que lo está produciendo. ¿Dónde está contraindicado un ketorolaco? Hemorragia activa, antecedente de úlcera, antecedente de gastritis, insuficiencia renal. Son las dos contraindicaciones más importantes. En embarazo, ¿qué pudiera hacer un ketorol en el embarazo?
Sí, inhibe prostaglandina. Bueno, va a prolongar el parto. Sí, señor. Bien, Pedro. Ok. Eso lo conversamos ya. Como analgésico profiláctico en intervención quirúrgica no es ideal porque puede hacer sangrados. Si ya hay una hemorragia cerebrovascular, no se le va a ocurrir en ningún cuadro hemorrágico, ¿no? Entonces, acuérdense dos, las contraindicaciones más importantes que ketorolaco. Cuadros hemorrágicos por un lado y la insuficiencia renal, porque él se va a eliminar por ahí. Del embarazo ya hemos hablado los AINES. En analgesia preventiva, sí se pudiera utilizar, pero ¿cuál es el riesgo? Que puede ser muy sangrante, que se llama la cirugía y no nos va a convenir porque después va a ser más difícil controlar al paciente. Ya tenemos la dipirona con su dosis techo de 2 gramos, ketorolaco 90 a 120 miligramos en adultos o jóvenes, tercera edad con 60, ketoprofeno. Se pelean siempre entre ketorolaco y ketoprofeno para ver quién es más analgésico. En realidad varía de un paciente a otro, pero tienen analgesia similar, utilizados los dos a dosis techo. El ketoprofeno, dentro de la clasificación de los AINE, es un derivado del ácido propiónico. Los hay del ácido acético, eso al final les dije que no era tan importante como saber utilizarlo. En su mecanismo de acción, como todos los AINE, inhibe la ciclooxigenasa. Esto dice atraviesa barreras, eso es farmacocinética, no es mecanismo de acción, ¿no? Pero bueno, ya está. Inhibe síntesis de leucotrienos, probablemente. Este es un efecto beneficioso para ser utilizado en pacientes con antecedentes de alergia, de broncoespasmo, de asma bronquial. Probablemente se cree que toda la derivación que hacíamos hacia la vía de los leucotrienos, que es la cascada de la vía alterna de la inflamación, probablemente está inhibida la síntesis con el ketorolaco, ¿no? Entonces siempre va a ser de preferencia el ketorolaco, estabiliza los lisosomas, antagoniza bradicininina, tiene varios efectos o mecanismos de acción en hipótesis que se cree. Y acá este es interesante, antagoniza los receptores NMDA. ¿Qué va a pasar acá? Entonces, al antagonizar estos receptores del NMDA, es el N-metil de aspartato. ¿Qué es lo que hace? Tiene un mecanismo extra de analgesia, de acción central, porque evita la despolarización. Entonces, es como una dipirona que tenía un mecanismo extra, acá también lo tenemos, pero acá relacionado con esto, con el antagonismo del receptor de N-metil de aspartato, ¿ya? Esta es la teoría más acertada como mecanismo extra. Aquí principalmente para bajar RAMS. Este es el mecanismo que tienen todos los AINE, pero este antagonismo es su mecanismo de acción extra del ketoprofeno. Eso le confiere tener cierto grado de acción central. ¿Es más antiinflamatorio que el ketorolaco? Sí. ¿Tiene efecto antipirético? Sí, no mejor que dipirona. Aquí está su diferencia. Tiene algo de analgesia a nivel central relacionado con el bloqueo de estos receptores de N-metil de aspartato. Y su analgesia periférica, como todos los AINES, por inhibir ciclooxigenasa. Como antiinflamatorio no es espectacular, pero sí es superior al ketorolaco. Es bastante menor que otros AINES. ¿Quién se lleva la flor en antiinflamatorio? ¿Ibuprofeno? Ibuprofeno, diclofenaco, se las baten ahí, indometacina, naproxeno también, meloxicam también es buen antiinflamatorio. ¿Para qué usaríamos un ketoprofeno? Dolores articulares, dolor no visceral. Dolor no visceral. De forma general me pueden decir siempre dolor no visceral. Estoy hablando de dolor reumático, dolor articular, periarticular, tendinitis, bursitis, en las dismenorreas para bloquear la liberación de prostaglandina, odontalgia. Este no va a sangrar entre un ketorol que les encanta a los odontólogos. Cualquiera que sale con dolor del odontólogo sale con ketorol y sublingual cabello. Fatal, porque eso puede hacer un poco más de sangrado y no es un buen antiinflamatorio. Más antiinflamatorio es ketoprofeno, ¿no? Las odontalgias, en un dolor postoperatorio lo vamos a usar endovenoso a 200 miligramos. Viene la ampolla de 100, podemos usar 200 de entrada.
y de ahí mantener una infusión continua. Yo soy muy amigable de la infusión continua, porque de hecho 2 o 3 ensayos clínicos y hemos ido viendo que cuando la infusión es continua, siempre el paciente tiene mayor confort en su postoperatorio, menor dolor, ¿no? Esto se va a cortar, vamos a retornar en 5 minutos, ¿ya? Procesos dolorosos donde hay inflamación en partes blandas, sí. Como antitérmico no es espectacular, le ganó la dipirona, pero sí tiene un efecto antitérmico. Dolor leve a moderado, sí, es una buena indicación del ketoprofeno. En vía oral podemos usar 50 miligramos cada 6 horas inclusive, no más de 200 miligramos día. Viene uno de liberación sostenida con la dosis por día en vía oral, que es 200 miligramos, y él se va liberando para las 24 horas. 200 miligramos día, a mí me gusta de entrada por viendo venoso. Acá dice intramuscular, pero es para, se puede usar